Hola, estimados participantes, me da gusto verlos de nuevo en este capítulo. Ahora tenemos contemplado comentar con ustedes cuáles son los elementos indispensables para la elaboración de un proyecto de desarrollo municipal, en nuestro caso. Pensemos inicialmente en una estructura general de un proyecto. Yo les quiero sugerir, proponer que pensemos en 8 partes importantes destacadas de esta estructura general de un proyecto. La primera parte es el diagnóstico, es con lo que siempre inicia la elaboración y la implementación de un proyecto. En el diagnóstico sugiero yo como tecnología, por lo sencillo, por lo práctico, por lo fácil de llevar a cabo por parte de un equipo de trabajo, el muy conocido como FODA, que no es otra cosa más que las iniciales de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, FODA, de una situación dada. Entonces, es muy fácil, es una cuadrícula sencilla y yo sugiero que siempre sea en grupo de trabajo. Llevar a cabo un FODA, sencillísimo, fácil, práctico y sobre todo muy productivo. Yo lo utilizo, bueno, casi siempre, por no decir siempre, para iniciar un diagnóstico de una situación dada, ¿no? Y de manera común, de tal manera que hay una lluvia de ideas interesantísima, ¿no? Y una riqueza enorme de pues, opciones y propuestas, ¿no? Bien, entonces para el diagnóstico sugiero esa tecnología, el FODA famoso, ¿no? Pero también vale la pena, dependiendo siempre de la magnitud del proyecto, es un gran proyecto, un mega proyecto, que lo enriquezcamos con algunos estudios socioeconómicos complementarios, demográficos, edad, nivel de educación, nivel de ingresos, esos estudios que nos ayuden a complementar de manera más eficiente un diagnóstico. Diagnóstico que no es otra cosa más que una fotografía de la situación real que prevalece en una situación de problema, de problemática, de dificultad. Tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, esa parte inicial de una estructura de proyecto es con la que yo recomiendo que comencemos a trabajar. De enseguidita, la parte 2 de esa estructura es la propuesta de solución. Aquí tener muy claro, como ya lo habíamos apuntado, muy claro el objetivo. El objetivo, por lo menos el objetivo macro, tenerlo muy bien delineado. En una pizarra, a la vista de todos, irlo definiendo. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Y que esté visualizable, fácil de captar y de entender. En pocas palabras, en poco texto. Si es un gran proyecto otra vez, bueno, pues habrá objetivos secundarios, ¿no? También, definámoslos ahí en la pizarra, frente a todos con una lluvia de ideas. Un think tank, un equipo de trabajo pensante, ¿no? Y definir en esta etapa cuáles son los objetivos y cuáles son nuestras mejores propuestas de solución que podemos aportar entre todos, ¿no? Con un líder que nos vaya orientando y guiando, ¿sí? Para hacer más eficiente la discusión y el análisis. Acá también conviene que en esta etapa de la estructura ya vayamos delineando cuáles serían las acciones, las líneas de acción y también cuáles serían las estrategias a seguir. Como tercera etapa de la estructura general de un proyecto, yo recomiendo que enseguidita nos sintonicemos con lo que se denomina como la alineación estratégica, o sea, con la planeación. Cada proyecto tiene que estar ligado, más en nuestro ámbito de administraciones públicas, con la planeación marco, que es la Planeación Nacional del Desarrollo,
y la planeación estatal de desarrollo. Y, por supuesto, la nuestra propia, nuestro plan municipal de desarrollo. Entonces, perfectamente ligados, este proyecto va vinculado con este objetivo, con esta línea de acción, con esta estrategia de los 3 niveles básicos de planeación de este país. Entonces, muy bien alineado. Obligado, esto no es optativo. Tenemos que tener muy claro nuestro marco jurídico. Ya sabemos, como buenos administradores públicos que somos, o que aspiramos a ser, que ninguna acción que llevemos a cabo en el sector público puede estar desvinculada de un ordenamiento jurídico. Todas las acciones tienen que estar perfectamente soportadas, ¿no?, con una reglamentación clara, precisa. De manera que el análisis del marco jurídico que nos atañe, que nos afecta, es de vital importancia. La referencia es importantísima. Tenemos que hacer un estudio de la Ley General de Presupuesto Público, la Ley General de Obra Pública, entre otras, dependiendo de cada proyecto. Si es un proyecto que tiene que ver, bueno, casi todos tienen que ver con el impacto al medio ambiental, a ver cuál es nuestro marco jurídico al respecto, a hacer un análisis. Aquí necesitamos de un buen abogado que rápidamente nos identifique tanto las obligaciones legales que tenemos como el fundamento. Si nosotros vamos a hacer una acción, está fundamentada, soportada en este marco legal. Esta parte que llamamos en general alineación estratégica es de vital importancia para nosotros los administradores públicos. Como cuarta etapa de una estructura general de proyecto, yo les recomiendo que pasemos a definir, a identificar los alcances del proyecto. Y los alcances, pues viene con lo terrenal. ¿Dónde va a estar localizado? Primero, en primer término. ¿Cuál es la mejor ubicación del proyecto? Yo les puedo aquí compartir una pequeña experiencia. Tuve la oportunidad de coordinar proyectos de puentes internacionales. Y un puente internacional que va en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, pues puede tener una gran variedad de puntos de ubicación, porque esos proyectos siempre tenemos que hacer coincidir las necesidades, la infraestructura de los vecinos del norte con las nuestras. Ellos traen ejes viales, ejes carreteros, infraestructura urbana diferente. Si vamos a hacer un puente entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, entonces es necesarísimo poder determinar cuál es la mejor ubicación para ubicar el nuevo puente internacional en el área de los municipios de esas 2 ciudades fronterizas, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, de ese tipo de situaciones, ¿no? Pero ya sea en cualquier otro municipio, pues es lo mismo. ¿Dónde podemos hacer un puente para cruzar un río? La mejor ubicación, la mejor localización, ¿no es cierto? No tanto para la necesidad actual, sino también previendo las necesidades futuras. De tal manera que el alcance es importantísimo. La localización, la mejor ubicación y el espacio territorial con el que contamos. ¿Qué es eso de espacio territorial? Bueno, ¿con qué servicios contamos en esa área? ¿Hay servicios de agua potable? ¿Hay suficiente infraestructura sanitaria? ¿Hay acopio de energía eléctrica suficiente por si vamos a desarrollar un parque industrial que va a requerir energía eléctrica de alto consumo? ¿Verdad? Todas esas preguntas tenemos que hacernoslas en esta etapa del proyecto. En la medición de los alcances. Una vez que ya vayamos identificando estas variables, tenemos que preguntarnos con mucha precisión cuál es la población objetivo de este proyecto. ¿Cuál es el impacto social deseable, esperado? ¿Cuál es el costo-beneficio de cada proyecto? Cada proyecto tiene un costo diferente y un beneficio diferente.
es nuestra obligación, es la parte económica de nuestra formación, identificar cuál es el máximo beneficio posible con un mínimo de costo, ¿verdad? Y en esta etapa es donde tenemos que identificar todas esas variables. Eh, Tenemos que pensar en cómo mejorar la calidad de vida de esa población, en cómo mejorar su educación, si fuera el caso de construir una escuela, una universidad, un centro de capacitación técnica. Tenemos, en términos generales, en cada proyecto, amigos, identificar cómo podemos, este proyecto, cómo puede mejorar el estándar de cultura, de cultivar la formación y la educación de nuestra población. Entonces, ¿cómo podemos ejercer positivamente ese proyecto en el mejoramiento general, de la cultura general de una población? Hagámonos todas esas preguntas en esta etapa de población objetivo, perdón. Enseguidita tenemos que soportarnos en la parte de la planeación. Sobre todo, aquí yo llamo la atención de ustedes en la parte de la programación. O sea, la programación ya habíamos apuntado anteriormente, es las acciones por una parte, todas perfectamente bien definidas, que no se nos pase ninguna acción necesaria y en un cronograma de tiempo suficiente. Siempre estaremos bajo presión de tiempo, siempre. Esa variable, pues yo nunca pude obviarla, Siempre estamos contra reloj, amigos. Entonces, ¿cómo adecuar el cronograma a lo óptimo? A lo óptimo para que nuestro proyecto genere el beneficio en el menor tiempo posible, ¿verdad? Pero sin sacrificar pues, las necesidades que requiere cada proyecto. Lo clásico es lo climatológico. Ojo, aquí es donde tenemos que estar identificando el periodo de lluvias, de secas, de otro tipo de ciclones, de otro tipo de externalidades que nos pueden afectar en la cronología. Bien, después en la estructura general de cada proyecto, pues viene la etapa ya de implementación. Una vez que ya tengamos definidas todas las variables que hemos venido comentando. ¿Con qué recursos humanos vamos a contar? ¿Con qué recursos técnicos? ¿Con qué recursos financieros? Propios, externos, alternativos. Alternativos, estoy hablando de financiamiento para el desarrollo de la banca internacional para el desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la cooperación internacional, o bien inversionistas privados vía esquemas de concesión de obra pública, pero con participación privada. Y por último, la etapa de ejecución. Ya lo que es la etapa de ejecución, donde tenemos que contemplar las evaluaciones que ya habíamos comentado en el capítulo anterior, ya vayamos visualizando el cierre de la obra y la puesta en operación, ¿no? Y ir comunicando siempre. La parte de comunicación, muy importante, es una línea que va transversal. La comunicación con la comunidad beneficiada. Por último, quiero comentarles con ustedes una parte muy técnica, pero desgraciadamente, pues básica, ¿verdad? Básica porque estamos hablando de proyectos públicos. La elaboración de la ficha técnica de cada proyecto. Y se los voy a describir rápidamente, ¿verdad? Pero sí con la intención de que no se nos pase nada, de favor. En la ficha técnica de un proyecto tenemos que incluir mínimamente en lo que es la información general del proyecto, pues el nombre de la obra. Busquemos un buen nombre de la obra, Ojo, es importante. Yo impulsé un proyecto municipal de un centro cultural, como eran 38 hectáreas en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Bueno, buscamos un nombre de más impacto, más marketing, y le denominamos Parque Cultural.
que era una gran extensión. Parque Cultural Reynosa. Entonces, bueno, el nombre es importante, siempre. Identificar las fuentes de financiamiento. Tomen nota, por favor, amigos. El calendario de inversión y ejecución, perfectamente definido en la ficha técnica. El monto de la inversión estimada. La corrida financiera, amigos. Cómo se va comportando la inversión en las etapas de ejecución del proyecto. El horizonte de evaluación. Como punto 2 de la ficha técnica, toda la información relativa a la localización y la georreferenciación. Incluir, por supuesto, un buen mapa de ubicación con sus coordenadas decimales, la topografía, los vientos, el clima, la insolación, la mecánica del suelo. Ahí en esa parte de ubicación va toda esa información. Como tercera parte importante es la alineación estratégica que ya apuntábamos antes. Pero en la ficha técnica tiene que incluir con mucha precisión, con nombre y apellido, Plan Estatal de Desarrollo tal, del periodo tal y tal. Su nombre completo, amigos. Los objetivos de esa alineación estratégica, las líneas de acción, perfectamente bien claras. E identificar las obras de infraestructura federal o estatales que van a complementar nuestro proyecto. En el punto 4 les sugiero incluir el análisis de la situación actual, pero con nombre y apellido, bien clarito, ya en blanco y negro. Problemática a resolver, 2 puntos y bien clarito, un texto con mucha precisión. ¿Cuál es la justificación? ¿Qué justifica que vayamos a realizar esta obra? El número de beneficiarios atendidos, menores de edad, mayores de edad, tercera edad, todo perfectamente bien claro. Es la parte demográfica de esta información. En el punto 5 les sugiero que pongamos el análisis de la situación si no se hubiera construido la obra que vamos a desarrollar. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si no llevamos a cabo el proyecto que estamos implementando? También hay que ponerlo en blanco y negro. Y en su caso, desgraciadamente, cuando no haya recursos suficientes, ¿cuáles acciones de mitigación de ese problema podemos sugerir? Esa información va aquí, en esta parte de la ficha técnica. Enseguida, pues poner la justificación de las alternativas que hemos seleccionado. Alternativas de solución. Descripción de la alternativa, cuantificación de sus costos, descripción de los criterios técnicos y económicos de la selección por la que hemos optado. Y por último, un análisis de la situación ya con la obra ya ejecutada. ¿Cómo visualizamos que va a quedar resuelto aquella necesidad, aquel problema que hemos identificado con el FODA desde la etapa inicial? Describir la obra de infraestructura con mucha precisión, que va a dar solución a ese problema, de cada uno de sus componentes, y los aspectos técnicos, legales y ambientales más importantes relacionados con esa ejecución. Toda esa información debe ir muy precisa en la ficha técnica del proyecto. Clave por lo siguiente, con esta idea cierro con ustedes este capítulo. Clave para la obtención de recursos, amigos. Entre más completa, más clara, más diáfana esté la información de nuestro proyecto en la ficha técnica, mayor facilidad vamos a tener para que terceras entidades, ¿verdad?, volteen a ver nuestra necesidad y nuestro proyecto, que es la propuesta de solución, y pues nos puedan asignar los recursos financieros que requerimos. Estaríamos hablando del Congreso Federal, de la Comisión Especializada de Proyectos Turísticos, por decir algo, ¿verdad?, proyectos hidráulicos, proyectos de energía, proyectos de vialidad, de desarrollo urbano. Esas comisiones que forman parte de nuestros órganos legislativos, ¿verdad?, que analizan proyectos y que asignan recursos a proyectos. Pero lo mismo le hablo de la Secretaría de Hacienda Federal, de las Secretarías de Haciendas Federales, que analizan proyectos, carteras de proyectos, la ficha técnica
de cada proyecto y en base a eso toman las decisiones para la asignación de recursos. Esa es la parte que yo quiero subrayar con ustedes de la importancia de nuestra ficha técnica. Gracias de nuevo por su amable atención.